Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Salmo capítulo 6, oración pidiendo misericordia en tiempo de prueba. Vamos a orar. Querido Señor, nos presentamos ante ti necesitados de tu bendición y de tu dirección. Nos disponemos a estudiar el Salmo 6. Necesitamos la presencia de tu Espíritu para iluminar nuestra mente con tu palabra. Sé nuestro Maestro. Gracias por escucharnos, pues elevamos esta oración en el nombre de Jesús. Amén. El sobrescrito de este salmo, que es como la explicación del mismo y quién es el autor, dice: al músico principal en Nejinot sobre Seminit, Salmo de David. Es la descripción de que tenemos una nueva indicación musical. Dice sobre el Seminit, literalmente sobre los 8, que indica bien sobre un arpa de 8 cuerdas o sobre la octava, esto es, una melodía baja para acompañar este cántico de profundo lamento. Este es el primero de los 7 salmos penitenciales que encontramos en este libro. Es profundamente personal. Este salmo es un clamor a Dios pidiendo sanidad. Lutero lo llamó una oración penitencial por la salud del cuerpo y del alma. Este salmo es la oración de un alma angustiada que busca consuelo y solución en el Señor. Este es un salmo de David. Al parecer se enmarca en medio de la traición de su hijo Absalón, su propio hijo. Sus amigos se le unieron para hacer un complot y quitarle la vida y hacerse rey. El dolor de un padre ante la traición de uno de sus hijos más amados. El dolor de una traición por un ser querido, tanto que se sintió sin fuerzas, lloraba en las noches, sentía que su angustia era tan grande que la muerte estaba cerca. El salmista expresó aquí su agonía corporal y su tormento espiritual, cuando era escarnecido por los que sostenían que Dios lo había abandonado. Aunque se encontraba al borde de la muerte, oró con fervor para pedir socorro e insistir en que Dios lo oyera y lo redimiera. Saben, el dolor del corazón, el estrés y la angustia pueden afectar nuestra salud física. La solución está en colocar todas esas angustias en las manos del Señor y confiar en su dirección. Recuerda que la oración cambia las cosas. Los clamores de David, que proceden de lo más hondo de su condición personal de persecución, indican un cambio radical en su actitud al dirigirse a 2 clases de diferentes oyentes. Este capítulo podemos dividirlo en 2 partes generales. Una, al derramar su alma ante Dios, una actitud derrotista que aparece en los versículos 1 al 7. Comencemos con un tono de impotencia, versículos 1 al 3. Leamos: Jehová, no me reprendas en tu enojo ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? En la antigüedad, comúnmente se consideraba que la calamidad y la enfermedad eran castigos divinos por el pecado. El salmista, lleno de angustia, supone que Dios está disgustado con él y que por eso lo castiga. Por tanto, suplica que se le dé su bien merecida reprensión, pero con misericordia y no con enojo. Es un clamor que es muy humano. Una de las costumbres de los autores del Antiguo Testamento es darle a Dios características humanas o reacciones humanas.
Dios no es un vengador humano lleno de odio o rencor. Dios es amor y Dios desea salvar a los hombres. El dolor y el sufrimiento nunca fue el plan de Dios para el hombre. Pero hay momentos en que no entendemos por qué pasamos por esas terribles pruebas. No entendemos por qué a veces el Señor parece guardar silencio. Por eso clama al Señor. Su angustia es tan grande que hasta sus huesos se estremecen. En el versículo 2 dice: ten misericordia de mí, Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, Jehová, porque mis huesos se estremecen. Al parecer, el momento por el que pasa David es tan estresante, tan doloroso, que se siente sin fuerzas como una persona enferma. Por eso clama a Dios por sanidad. Pero la agonía mental es aún mayor que el dolor físico. David no puede alejar su mente la idea de que está padeciendo por causa del desagrado de Dios. Eleva la penetrante exclamación: ¿y tú, Jehová, hasta cuándo? En medio de sus esfuerzos por expresar, aunque sea una vislumbre de la esperanza que de Dios lo sanará, su humanidad de pronto se da cuenta de lo desesperado de su situación y clama como Job: ¿cuánto tiempo seguirá esta agonía hasta que pueda encontrar alivio? Le parece como si Dios lo hubiera abandonado en su enfermedad. El cristiano puede hallar consuelo en el mensaje de esperanza que Dios le da, en el pensamiento de que los sufrimientos terrenales son insignificantes en comparación con la dicha del cielo. Entonces David habla en un tono de desesperanza, versículos 4 y 5. Vuélvete, Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Este es un clamor por liberación. Cuando dice Jehová, libra mi alma, la frase es idiomática y aquí equivaldría a decir, líbrame a mí. Recurre a la misericordia divina, uno de los atributos del carácter de Dios. David no apela a su inocencia, sino a la misericordia divina. Lo único que lo puede librar es el mismo Dios y clama por una intervención directa de su parte. Entonces, como se siente morir, le recuerda al Señor que en el sepulcro nadie lo podrá alabar ni reconocer al Señor. De paso, este versículo refuta la idea de un estado consciente entre la muerte y la resurrección. El término hebreo que se usa da a entender que el que muere está incapacitado para participar en las actividades públicas de adoración. No hay forma que los muertos alaben al Señor. El salmista desea que el Señor obre en él antes de morir, porque la muerte es un sueño profundo y los muertos no alaban al Señor. Entonces, el versículo 6 y 7 continúa diciendo: me he consumido a fuerza de gemir, de llanto inundo mi lecho todas las noches, riego mi cama con lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. El salmista describe aquí la terrible angustia que embarga su corazón. El insomne salmista, que llora todas las noches a causa de sus sufrimientos, se vale de una atrevida hipérbole en los versículos 6 y 7 para expresar la intensidad de su angustia. Parece que lo que había extenuado era una profunda angustia mental, además del dolor físico. Si este salmo fue escrito después de los problemas motivados por la rebelión de Absalón, sería fácil entender la angustia del padre que se ve privado de su hijo, de cuya vil ingratitud se asombra. Este salmo en otra versión nos dice: yo ya estoy cansado de llorar, por las noches lloro tanto que mis lágrimas empapan mi almohada. Es tanto lo que sufro que los ojos se me nublan por culpa de mis enemigos, ya estoy perdiendo la vista. David pasa las noches sin poder dormir y llora por su hijo y por aquellos que lo traicionaron. ¿Sabes? Hay momentos en la vida que la angustia nos lleva a las lágrimas. Hay momentos en que el dolor es tan grande que parece que no tenemos fuerzas para seguir. Sigamos el ejemplo de David
y llevemos esas angustias al Señor Todopoderoso. En la segunda parte del Salmo, el autor vuelve su atención a sus enemigos, una actitud desafiante, pero el tono del Salmo cambia. Leamos los versículos 8 al 10. Apartaos de mí todos los herederos de maldad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán muchos, todos mis enemigos, se volverán y de repente serán avergonzados. De sus crueles angustias surge una sorprendente intrepidez cuando dirige la palabra a sus enemigos. Esta intrepidez tiene solo una base: la confianza del salmista está totalmente fundamentada en la atención de su Señor y en su intervención en último término. La luz irrumpe súbitamente en las tinieblas como si el sol hubiera salido en la oscuridad de una noche sin luna. La confianza triunfa y el salmista, viendo por fe a sus enemigos esparcidos, les ordena que se retiren. Esta es fe en acción. Algunas veces Dios contesta nuestras oraciones antes de que terminemos de orar. Recordemos, Dios oye, Dios responde, Dios está pendiente de sus hijos. El salmista dice: Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. El salmista descansa confiado porque tiene la seguridad que Dios le escucha. Y entonces pide que los planes de sus enemigos sean turbados. No está mal pedir que las maquinaciones en nuestra contra sean entorpecidas y que todos nuestros enemigos retrocedan ante la intervención divina. Este salmo es una oración en la seguridad que Dios oye, entiende y responde. David nos da un ejemplo importante de lo que es la oración. Es hablar a Dios como a un amigo, como quien comparte nuestras angustias, tristezas, problemas. Sabe que ese gran amigo es el Rey del universo que interviene en su vida. Apreciado amigo y hermano, no temas venir a Jesús con todas tus cargas, con todas tus angustias, con todo tu dolor, porque Dios está atento a nuestro clamor. La Biblia dice que aún ni una sola hoja cae sin que Dios se dé cuenta. Además, que Dios conoce el número de nuestros cabellos, que ningún pájaro está lejos del cuidado de Dios. Ahora, tú y yo valemos más que un pájaro, que una hoja o que una flor. Si Dios se preocupa por el pequeño gorrión, ¿no crees que el Señor se preocupa por ti? Si Dios viste a una flor con bellos colores, ¿no crees que Dios está dispuesto a suplir tus necesidades? La oración hace la diferencia. Ven a Jesús con todas tus angustias. Él te oye, Él te salva y Él te concede su bendición. Que el Señor hoy te acompañe en el desempeño de tus labores y te conceda paz. Es mi oración por ti. Amén.